We're gonna send in the Marines. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto encontrarnos con ustedes en esta aldea global semanal. Es un placer entrar en sus hogares y poder mostrarles lo más importante que ha surgido en el mundo en los últimos 7 días, al menos lo que nosotros periodísticamente vamos acumulando a lo largo de la semana. Y porque la Argentina está involucrada, uno de los temas importantes es ese, la Cumbre de las Américas, la sexta cumbre, que se va a celebrar este fin de semana, justamente donde la Argentina va a participar en Colombia. Allí hay dos temas destacados, polémicos, que brindará coincidencias y disidencias. Uno está vinculado a la despenalización de la droga que está por proponer Guatemala. El otro a la incorporación de Cuba a estos países que integran la Cumbre de las Américas, donde también hay una disposición de algunos países a incorporarlos y otras de no. De hecho, Cuba no asiste a esta Cumbre de las Américas y es por eso que también Ecuador, lo anunciábamos la semana pasada, ha decidido no participar, expresado también por su presidente Rafael Correa. El otro también involucra a un país de América y está vinculado con México y lo vamos a desarrollar en esta aldea global semanal. Es el entrenamiento de las maras, que son un grupo que dejó la guerra civil salvadoreña como un grupo de terror que son contratados por los narcotraficantes mexicanos para de esta manera militarizarlos e incorporarlos a sus fuerzas y sacar rédito del tráfico de drogas. La pregunta es, ¿no habría que prestar más atención con respecto a esto y su posible extensión a otros países de América? Bueno, lo vamos a desarrollar justamente para que usted lo pueda pensar a lo largo de esta aldea global que así comienza. Nos trasladamos a Oriente Medio, un conflicto que se viene extendiendo país en país, pero que ahora el epicentro está en Siria. Tal cual lo mostrábamos la semana pasada sobre el incumplimiento del gobierno sirio con lo pactado con la ONU. Allí estuvo mediando Kofi Annan, ex secretario de las Naciones Unidas, donde había dado un plazo para la finalización de los combates o los enfrentamientos entre el gobierno y los rebeldes. Sin embargo, el gobierno de Siria sigue atacando a los rebeldes. Kofi Annan, enviado especial de la ONU y la Liga Árabe, expresó su decepción. La oposición siria y la comunidad internacional se mostraron escépticos sobre la posibilidad de que el presidente Bashar Assad cumpla con una tregua que ya violó acuerdos previos e intensificó sus ataques armados en las últimas semanas. El régimen sirio se ve a sí mismo contra la pared luchando por su supervivencia. Ha estado dispuesto a emplear una fuerza terrible contra sus propios ciudadanos, usando las divisiones de la comunidad internacional y la carencia de opciones para comprar tiempo y escalar al mismo tiempo su embestida militar contra la oposición. Está claro que no ve ningún beneficio en un trato negociado que pudiera debilitar su control del poder. Igualmente, la oposición no tiene la capacidad de fuego para cargar contra los militares sirios. Ahora, el peligro es que es muy creciente el flujo de armas de rebeldes que militarizará aún más la crisis, convirtiéndola en una guerra civil a gran escala. Podría haber muchos más disgustos en el camino. Esto conlleva al creciente riesgo de que los soldados a involucrarse en ella directamente. Desde el estallido de las revueltas, la violencia en Siria causó la muerte, recordemos, de más de 9.000 personas. Parece que todos los meses, o parte de todas las semanas, de todos los años, muy singularmente Corea del Norte siempre es noticia. Es el único régimen trotskista que existe en el mundo y de origen stalinista, un país cerrado en sus fronteras y con muchas restricciones para la gente que vive en su interior. Muchos lo consideran una amenaza, inclusive una amenaza nuclear. De hecho, el ejército tiene más de 1 millón de efectivos a disposición de los mandos militares norcoreanos. Desde la muerte de Kim Jong-il se pensó de que esto podría flexibilizar. Sin embargo, continúa con sus pruebas de carácter balístico. Esto es lo que dice la comunidad internacional. Corea del Norte dice que en realidad son pruebas para lanzar un satélite al espacio. Nadie les cree. Si bien la comunidad internacional sospecha que el proyecto tiene fines militares, Pyongyang lo niega.
El cohete UNA-3, de 30 metros de altura, está destinado a poner en órbita a 500 kilómetros de altitud del satélite Estrella Brillante. Este artefacto de 100 kilos, 5 antenas y paneles solares para el suministro de energía eléctrica tendrá una cámara de una resolución en tierra de 100 metros. Estará encargado de suministrar informaciones sobre las cosechas, los bosques y los recursos naturales de Corea del Norte. El lanzamiento también tiene como objetivo conmemorar el nacimiento del difunto líder y fundador del país, Kim Jong-il-sung. En tanto, el ejército surcoreano y las fuerzas de autodefensa japonesas, el ejército nipón, están en alerta y amenazan con derribar el misil lanzador si se desvía de su ruta. Recordemos que la resolución 1874, adoptada en el año 2009 por el Consejo de Seguridad de la ONU, exige que Corea del Norte no proceda a ningún nuevo ensayo nuclear o disparo que utilice la tecnología de misiles balísticos. Esa sanción fue impuesta después de que el régimen norcoreano realizase un segundo ensayo de carácter atómico. Más información internacional. Bolivia. Una huelga de médicos y un paro de la Central Única de Trabajadores por mejores salarios paralizan el país tras la amenaza de un incremento unilateral de tarifas del transporte público. Cuba. Fidel Castro se burló de Barack Obama porque viste camisas típicas cubanas en la Cumbre de las Américas. En tanto, se opuso a la participación de la isla de esta cita y arremetió contra Canadá y las mentiras de la OEA. Venezuela. El diplomático encargado de negocios de la Embajada de Costa Rica en Caracas fue secuestrado en busca de un rescate. Esto suma al asesinato de la hija del cónsul chileno y al robo del embajador mexicano. Dicen que las maras, o las distintas maras con sus derivaciones, como las maras salvatruchas, son los hijos del terror que quedó de la guerra del Salvador, que dejó miles de muertos en una lucha interna que incluyó, recordemos, el asesinato del padre Romero en 1980. Decimos esto porque parece que las maras salvatruchas ahora contratadas por los narcotraficantes mexicanos para usarlos y militarizarlos y de esta manera poder hacer más efectivo el tráfico de droga, no solo en México, sino extenderlo quizá en otra parte del continente. Esta tarde se presentan ante ustedes a Martín Omar Estrada Luna, alias El Kilo, presunto jefe de la organización delictiva de los Zetas. Los Zetas pretenden que los maras generen caos en la ciudad de Guatemala para distraer las acciones y recursos de las autoridades, asegurando así el control de rutas terrestres rurales usadas por el narcotráfico. Ambas organizaciones se ven beneficiadas con este acuerdo. Los narcos pueden actuar en terreno seguro y los pandilleros mejoraron sus operaciones delictivas a través del entrenamiento militar y la provisión de armas y también drogas. Los Zetas evolucionaron en la sociedad mexicana partiendo de una simple organización criminal del narcotráfico a una completa red del crimen considerada como la primera mafia azteca. Se caracterizan por tener una disciplina impecable debido a sus integrantes que son exmilitares que desertaron de fuerzas especiales, entrenadas en las escuelas de las Américas. La presencia de los cárteles mexicanos en Guatemala, en particular los Zetas, llevó al gobierno de Álvaro Colom a imponer estados de sitio en la provincia de Petén en mayo del año 2011 y a un alta Verapaz en diciembre del 2010. E intentamos de alguna manera también explicar algunas de las cosas que a nosotros, aquellos que estamos ligados a las noticias, a la investigación también, de alguna manera, a una lectura más profunda, ¿de qué son las maras? ¿De qué se tratan? ¿De qué son las maras salvatruchas? ¿De qué hablan? ¿De qué tipo de individuos estamos hablando? Vamos a darle un detalle justamente de esta gente que es entrenada por los narcotraficantes mexicanos. A mí no me importa lo que la gente diga, yo estoy loco con la mara y con la clica. Mara Salvatrucha nació en el año 1980 cuando una guerra civil se desató en El Salvador.
Algunos dicen en la comparación, aunque cuesta entenderlo o comprenderlo, que la Mara Salvatrucha tendría más poder, inclusive de despliegue y organización, que Al Qaeda. Así que hay que prestar debida atención de lo que estamos hablando. Muchas de estas personas emigraron a los Estados Unidos, donde se encontraron con tremendos conflictos. Estamos hablando de aquellos que escaparon a la guerra civil de El Salvador. También encontraron en otros países problemas raciales y descubrieron que no había trabajo ni lugares para sostener una vida decente. Entonces, ¿qué hicieron? Por ellos mismos crearon la pandilla, así la denominaron, para proteger a sus familias. Pero tiempo después fueron deportados y el grupo creció rápidamente y se expandió al resto del continente. También se detectaron miembros en Europa. La Mara Salvatrucha está integrada por guatemaltecos, salvadoreños y hondureños. Sus células en Latinoamérica, llamadas clicas, tienen más de 70.000 integrantes. Los miembros de la MS-13 se distinguen por sus tatuajes que cubren el cuerpo y también a menudo la cara. También tienen su propio lenguaje con señas. Son conocidos por el uso de la violencia extrema y un código moral propio que consiste en su mayor parte en una venganza implacable y crueles retribuciones, sobre todo hacia la pandilla contraria, en este caso la Mara 18. Entre las actividades criminales de la Mara Salvatrucha se encuentra la venta de drogas, armas, extorsión, secuestro, robo y asesinatos también por encargo. Nos trasladamos nuevamente a Perú, donde hubo un hecho que está vinculado, aparentemente se está investigando, a un nuevo grupo de Sendero Luminoso, que en las últimas horas secuestró a 40 trabajadores de una empresa extranjera. Un diario local publicó una nota manuscrita supuestamente enviada por los guerrilleros en la que exigen el pago de $10 millones para dejar en libertad a los obreros. El grupo armado también exigiría explosivos y la entrega de una cuota de guerra anual de $1.200.000. Las 40 víctimas, empleados de las firmas Koga y Skanka, fueron raptadas en un campamento, cargadas en 3 camionetas que fugaron con rumbo desconocido. El objetivo del secuestro sería exigir la liberación de Artemio, el jefe de Sendero Luminoso capturado el 12 de febrero y preso desde entonces. Esta detención, fruto de una paciente labor de inteligencia, fue un golpe certero contra los grupos senderistas, ya que no hay quien suceda al líder en ese mando. Este es el segundo importante secuestro en la zona donde operan los remanentes de la guerrilla Sendero Luminoso en alianza con narcotraficantes. Recordemos que en el año 2003 secuestraron a unos 70 trabajadores de la empresa argentina Techin, que fueron rescatados sanos y salvos. El grupo comunista Sendero Luminoso fue fundado a finales de la década de 1960 por el entonces profesor de filosofía Abimael Guzmán, cuyas enseñanzas crearon los fundamentos para la doctrina maoísta de sus militantes. Seguimos en Perú, pero con un tema que atrapó a la comunidad internacional de todos los lugares porque parece un hecho repetitivo, pero en otro país. Una analogía de lo que pasó en Chile con los mineros que fueron rescatados con vida. Aquí 9 mineros quedaron a 250 metros de profundidad atrapados. Parecía que era imposible sacarlos. Sin embargo, el esfuerzo tecnológico y las ganas de sacar a esos mineros que estaban más cerca de la muerte que de sobrevivir, fueron rescatados sanos y salvos. El operativo se produjo en momentos en que se encontraba en el lugar el presidente peruano, Ollanta Humala, quien poco antes había logrado comunicarse con los obreros. La mina, que fue abandonada por sus dueños hace 20 años, era explotada de manera informal, sin contar con las adecuadas medidas de seguridad. Está ubicada en una quebrada rodeada de cerros pedregosos. Una bandera peruana fue izada y una asta rústica en la boca del túnel por un grupo de mineros que participaron también en el rescate. Y luego los mineros y Humala, el presidente, ondearon otra bandera peruana ante las cámaras de los medios de comunicación. Según cifras oficiales de Perú, 52 mineros murieron, recuerde usted, en el año 2011, en accidentes de trabajo y un tercio falleció por desprendimientos de roca. Y desde enero a la fecha han fallecido otros 16 mineros.
La minería es el motor económico de ese país y el 61% del total de las exportaciones corresponden a ese rubro. Es el segundo exportador mundial de cobre y también sexto en oro. Más información internacional y en este caso información breve correspondiente a nuestro continente y los países que nos rodean dentro del marco del Mercosur. Cristina se reunió con Mujica. El mandatario uruguayo formalizó sus reclamos por las trabas comerciales durante un encuentro de 45 minutos. La presidenta le prometió dar tratamiento preferencial a los productos del país vecino. Argentina-Brasil cayó el comercio. El intercambio bilateral bajó un 8,5% durante el mes de marzo debido a las medidas del gobierno nacional para frenar las importaciones. También influyó la caída de las economías de la región. Campaña contra el trabajo infantil. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay lanzaron un plan para concientizar sobre la explotación de los niños. El proyecto es apoyado por los gobiernos sindicalistas, empresarios y la Organización Internacional del Trabajo. La Cumbre de las Américas formó parte de este comienzo de esta aldea global semanal porque es lo más importante que se va a celebrar, podríamos decir, en horas, donde se van a discutir temas importantes entre los 33 países miembros que se harán presente en Cartagena, Colombia. La cumbre tendrá en su agenda dos temas fundamentales. Lejos de las propuestas vinculadas con la economía regional, el punto central del debate lo aportará el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, cuando exponga ante sus pares su iniciativa de legalizar el mercado de drogas. Podemos hablar de la despenalización, aunque no estemos de acuerdo todos, pero respetamos las diferentes posiciones, pero hablar de la despenalización y de otras alternativas para combatir el narcotráfico, creo que este es un primer paso sólido que dan los líderes de Centroamérica. El otro tema central es sin duda la exclusión de Cuba de la cumbre. Argentina y Brasil hicieron esta semana una declaración conjunta en la que reclamaron que este foro sea el último sin la participación de la mayor de las Antillas. También será un tema tocado por Bolivia y también, recordemos, fue causa que hizo que se decidiera no asistir al mandatario de Ecuador, Rafael Correa, expresado la semana anterior. Hugo Chávez confirmó su asistencia y se espera que realice una fuerte defensa del régimen también de Castro. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pasará 2 noches en Cartagena de Indias y estará en una reunión a solas con el mandatario colombiano Juan Manuel Santos. Nadie puede dudar que Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, no solo tiene carácter y temperamento, sino también sabe a qué país representa y de qué forma. Decimos esto por las expresiones de reclamo que hizo en Washington, en el Salón Oval, frente a Obama, las cámaras y los medios de comunicación acerca de las asimetrías que lidera, según sostuvo Dilma Rousseff, por apoyo de Estados Unidos y la devaluación del dólar que en realidad desfavorece a países u economías emergentes. Aquele encontro foi muito importante na medida que também propiciou contato com a primeira-dama Michelle. Allí volvió sobre uno de los temas que ha denominado en el último tiempo el vínculo entre las economías desarrolladas y las emergentes que decíamos hace instantes. Alguien dijo: la guerra de las monedas, desatada por la devaluación del dólar que resultó de las medidas de la Reserva Federal para contener la crisis global. Dilma aseguró que estas políticas monetarias expansivas llevan a una depreciación en el valor de las monedas de los países desarrollados que pone en peligro el crecimiento, claro, de los países emergentes. Obama no respondió a la crítica, quizá porque no tenía por qué hacerlo. No tiene ningún control sobre las políticas de la Reserva Federal. Sí elogió el progreso de Brasil y reconoció el papel cada vez más relevante que tiene al afirmar que se había convertido en una voz líder, no solo de América Latina, sino también del mundo. Lo destacábamos en nuestra primera entrega la semana anterior y también lo hacemos en esta oportunidad, que recordar fechas pasadas de episodios pasados que fueron noticia son dignos de destacar. Y desde esta aldea global semanal
por supuesto, no se pueden soslayar. Estas son las efemérides de esta semana. El 9 de abril de 1959 se constituye el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, organismo financiero con sede en Washington, Estados Unidos, formado por todos los países pertenecientes a la Organización de Estados de América. Estamos hablando, claro, de la OEA. Es la institución financiera de desarrollo regional más grande de este tipo y su origen se remonta a la Conferencia Interamericana de 1890. Manuel Antonio Noriega fue gobernante de facto de Panamá desde 1983 hasta 1989. Estableció una dictadura en la que sumió al país en una grave crisis económica, política y social. En 1989 Estados Unidos invadieron militarmente Panamá, donde Noriega se rinde y es arrestado. El 10 de abril de 1992 fue juzgado en Miami, condenado a una pena de 40 años de reclusión por tráfico de drogas, crimen organizado y blanqueo de dinero. Irlanda del Norte se vio inmersa en un conflicto armado por el estatus político del país que provocó una gran pérdida de vidas humanas durante la segunda mitad del siglo XX. Enfrentó, recordemos, por un lado a los unionistas, partidarios de preservar los lazos con la Gran Bretaña, y por el otro lado a los republicanos irlandeses, partidarios de la independencia. Ambos bandos recurrieron también a las armas y la provincia se hundió en una espiral de violencia que duró desde finales de la década de 1960 hasta la firma del Acuerdo del Viernes Santo, aquel famoso Viernes Santo del 10 de abril de 1998, y tuvo como mayor protagonista a un político del IRA, el hombre más destacado, Gerry Adams. Karl Adolf Eichmann, un teniente coronel de las SS nazis.